El mundo moderno sufre de una enfermedad silenciosa pero devastadora: la necesidad compulsiva de ser visto, escuchado y validado. Vivimos en una era donde el valor de un hombre parece medirse por la cantidad de ruido que genera, por cuántas opiniones vierte en las redes sociales y por qué tan transparente es su vida privada ante los ojos de extraños. Sin embargo, la sabiduría antigua, esa que forjó imperios y templó el carácter de los hombres más grandes de la historia, nos enseña una lección radicalmente opuesta. El poder no reside en el ruido, sino en el silencio. El respeto no se gana con la sobreexposición, sino con la reserva. La verdadera fuerza no necesita anunciarse. Se siente en la presencia de aquel que ha dominado su lengua y ha convertido su mente en una ciudadela inexpugnable. Ser un misterio no es un acto de engaño, es un acto de soberanía personal. Cuando hablamos de estoicismo, a menudo pensamos en la resistencia al dolor o la indiferencia ante la fortuna, pero olvidamos que el pilar fundamental de esta filosofía es el dominio de la propia voluntad. Epicteto, un hombre que conoció la esclavitud antes que la libertad de la mente, nos recordaba con una claridad cortante que la naturaleza nos dio 2 oídos y una sola boca para que escucháramos el doble de lo que hablamos. Esta proporción no es accidental, es un mandato biológico y espiritual. Al hablar, entregamos parte de nuestra energía al mundo exterior. Al callar, la conservamos para construir nuestro templo interno. Y no des. Aquel que habla demasiado revela sus cartas antes de jugar la partida. Revela sus miedos, sus inseguridades y sus vacíos. En cambio, aquel que elige sus palabras con la precisión de un cirujano y se envuelve en un aura de reserva, obliga al mundo a detenerse y observar. El silencio genera una gravedad propia. Imagina por un momento a las figuras que más respetas. No son aquellos que gritan por atención, son aquellos cuya palabra tiene peso porque es escasa. Y Séneca nos advertía que nada es tan dañino para el carácter como mezclarse con la multitud y dejarse llevar por el flujo incesante de palabras vacías. La verborrea es una fuga de poder. Cada vez que intentas explicarte ante alguien que no te ha pedido explicaciones, estás entregando tu autoridad. Cada vez que buscas convencer a otros de tu valor, estás admitiendo que tú mismo dudas de él. El estoico sabe que su valor es intrínseco, no depende del consenso ajeno. Por eso, no tiene prisa por hablar. No siente la urgencia de llenar los silencios incómodos, porque habita su propio silencio con comodidad. El misterio es, en esencia, la ausencia de necesidad de validación externa. ¿Por qué el silencio te hace más poderoso en tus relaciones, en tu trabajo y en tu vida cotidiana? Porque el silencio es el espacio donde nace la observación. El que habla no puede escuchar, y el que no escucha no puede entender. Al callar, te conviertes en un recolector de información. Aprendes los motivos de los demás, sus debilidades, sus verdaderas intenciones. El silencio te otorga una ventaja estratégica inmensa. Mientras los demás se exponen, tú te fortaleces. Como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como aquel que nos causó el daño. Y a menudo, el daño viene de lenguas desatadas y mentes ociosas. El poder de ser un misterio radica en que nadie puede usar tus propias palabras contra ti si no las has pronunciado. Tus planes, tus sueños y tus ambiciones deben ser protegidos como tesoros sagrados. Exponerlos antes de tiempo es diluir su fuerza. El fuego que se anuncia con mucho humo termina por extinguirse antes de arder con intensidad. La discreción es la madre de la libertad. Cuando eres un libro abierto, permites que cualquiera escriba en tus márgenes. Permites que las proyecciones de los demás definan quién eres. Al mantener cierta reserva, mantienes el control de tu propia narrativa. No se trata de ser frío o huraño, sino de ser selectivo. El sabio estoico es amable, pero no ingenuo. Es presente, pero no invasivo. Entiende que su mente es su único territorio soberano y que las palabras son los mensajeros que cruzan la frontera. Si envías demasiados mensajeros, debilitas tus defensas. Si hablas menos, cada palabra que emitas tendrá el impacto de un decreto imperial. La gente empezará a valorar tu opinión no por la frecuencia con la que la das, sino por la profundidad que contiene. El misterio invita a la curiosidad, y la curiosidad genera respeto. A medida que profundizamos en esta práctica, nos damos cuenta de que el deseo de hablar es, casi siempre, un deseo del ego. Queremos demostrar que sabemos,
que tenemos razón, que somos importantes. El estoicismo nos invita a matar al ego para que la razón pueda gobernar. El silencio es el campo de batalla donde el ego es derrotado. Aprender a callar cuando tienes la respuesta ganadora. Aprender a no corregir a quien se equivoca por pura vanidad. Aprender a dejar que otros se lleven el crédito mientras tú te quedas con el resultado. Eso es verdadero poder. Eso es ser un misterio activo. Es actuar desde la sombra para iluminar el resultado, no para iluminarte a ti mismo. En la oscuridad del misterio, tus acciones hablan por ti con una elocuencia que ninguna frase elocuente podría igualar. Antes de continuar, si encuentras útiles estos videos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para estar al día siempre. Continuamos nuestra exploración sobre el dominio del ser. La verdadera maestría sobre uno mismo comienza cuando dejas de reaccionar al mundo exterior. La mayoría de las personas son como títeres. Alguien tira de la cuerda de la provocación y ellos reaccionan con un discurso defensivo. Alguien tira de la cuerda del halago y ellos se expanden en palabras de gratitud excesiva. El estoico ha cortado las cuerdas. Su silencio es la prueba de su independencia. Cuando alguien te insulta y tú respondes con el silencio, estás declarando que su opinión no tiene jurisdicción sobre tu paz mental. Estás demostrando que eres superior al conflicto. No es un silencio de cobardía, es un silencio de desprecio absoluto por lo que no es virtuoso. El misterio de tu calma ante la tormenta confundirá a tus enemigos y dará esperanza a tus aliados. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo constantemente la importancia de la brevedad. Sea tu palabra como tu acción, decía. Si nuestras acciones son firmes y directas, nuestras palabras no necesitan ser abundantes. La sobreexplicación es una señal de debilidad mental. Es un intento desesperado de controlar cómo nos perciben los demás. Pero el estoico sabe que lo que los demás piensen de él está fuera de su control. Por lo tanto, es un indiferente. Al soltar la carga de la opinión ajena, el silencio se vuelve natural. Ya no necesitas convencer a nadie de nada. Tu vida misma es el argumento. Tu carácter es la prueba. Cuando dejas de gastar saliva en defender tu posición, tienes más energía para fortalecer tu posición. El poder del misterio también se extiende a la gestión del tiempo. Séneca criticaba duramente a aquellos que desperdiciaban su vida en charlas triviales, lo que él llamaba la ociosidad ocupada. Hablar por hablar es una forma de morir lentamente. Es regalar el recurso más valioso que tienes a cambio de nada. El misterio te protege de los ladrones de tiempo. Cuando no eres una persona que siempre está disponible para la cháchara, la gente empieza a respetar tus límites. Tu tiempo se vuelve sagrado. El silencio crea una frontera natural que solo los que realmente tienen algo valioso que decir se atreverán a cruzar. Esto te permite concentrarte en lo que realmente importa, tu crecimiento, tu trabajo y tu virtud. Ser un misterio es también una forma de humildad profunda. Es reconocer que no tienes todas las respuestas y que, por lo tanto, escuchar es más provechoso que proferir juicios. Alidado. El filósofo Zenón de Citio, fundador del estoicismo, decía que la naturaleza nos ha dado una lengua, pero 2 oídos. Si el fundador de esta escuela ponía tal énfasis en esto, es porque entendía que el aprendizaje se detiene en el momento en que la boca se abre. Al mantenerte en misterio, te mantienes en un estado de aprendizaje constante. Te vuelves un observador agudo de la naturaleza humana. Notas los patrones, las mentiras, las verdades ocultas detrás de las palabras de los demás. Esta percepción te otorga una sabiduría práctica que ningún libro puede enseñarte. El misterio es el velo que protege al observador. En las relaciones interpersonales, la reserva crea una atracción magnética. Lo que es totalmente conocido se vuelve mundano. Lo que conserva una parte oculta mantiene el interés. No se trata de jugar juegos psicológicos, sino de mantener la integridad de tu mundo interior. Hay partes de ti que solo te pertenecen a ti y a la divinidad o a la razón universal. Compartir absolutamente todo con todo el mundo es una forma de desnudez espiritual que te deja vulnerable. El misterio es tu vestimenta. Te permite moverte por el mundo con dignidad. Te permite ser un apoyo sólido para los demás. Porque alguien que guarda sus propios secretos es visto como alguien capaz de guardar los secretos de los demás. La confianza se deposita en el hombre de pocas palabras, no en el que cuenta todo a cualquiera.
Finalmente, debemos entender que el poder de la hora se manifiesta mejor en el silencio. El ruido nos proyecta al pasado, remordimientos, o al futuro, ansiedad. El silencio nos ancla al presente. En el silencio, puedes sentir tu respiración, puedes evaluar tus pensamientos con objetividad estoica, puedes decidir tu próximo paso con claridad y ser un misterio para el mundo te permite dejar de ser un misterio para ti mismo. Al apagar las voces externas y la necesidad de responderles, finalmente puedes escuchar la voz de tu propia razón. Y esa voz es la única guía que necesitas para vivir una vida de eudaimonía, de florecimiento real. Recuerda, las grandes catedrales no necesitan letreros luminosos para anunciar su grandeza. Su presencia es suficiente. Las montañas no gritan su altura, simplemente se elevan sobre el horizonte. Sé como la montaña, sé como la catedral. Deja que el mundo hable, que el mundo especule, que el mundo haga ruido. Tú mantente firme en tu centro, guardando tu palabra, protegiendo tu paz y cultivando ese misterio que nace de una mente que se pertenece a sí misma y a nadie más. En ese silencio, en esa reserva, descubrirás un poder que ninguna multitud podrá arrebatarte jamás. Porque aquel que ha conquistado su lengua, ha conquistado la parte más difícil de sí mismo. Y aquel que se ha conquistado a sí mismo, es capaz de conquistar el universo entero sin decir una sola palabra. Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores, no escribía para el público. Escribía para sí mismo, en la soledad de su tienda de campaña, mientras las fronteras del Imperio Romano eran azotadas por la guerra y la peste. En sus meditaciones, el tema del juicio propio y el silencio frente a la opinión ajena es una obsesión constante. Para el hombre más poderoso de la tierra, el silencio no era una opción, era una necesidad de supervivencia espiritual. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Con esta premisa, Marco Aurelio desglosa por qué el juicio es la raíz de todo nuestro sufrimiento. Cuando alguien nos insulta, el daño no reside en sus palabras, sino en nuestro juicio de que esas palabras son dañinas. Si nos mantenemos en silencio, no solo físicamente, sino silenciando esa voz interna que clama por justicia o venganza, el insulto simplemente se disuelve en el aire. El emperador nos invita a ser como el promontorio rocoso contra el cual las olas rompen continuamente. La roca permanece inmóvil y a su alrededor la espuma del mar se calma. Él analizaba la fama con una frialdad quirúrgica. Se preguntaba, ¿qué es el aplauso? Solo el choque de unas manos contra otras. Al mantener el misterio de su carácter, Marco Aurelio evitaba que el ego imperial devorara al hombre filósofo. Él sabía que la mayoría de las personas que lo alababan hoy lo olvidarían mañana. Por eso, su refugio era la ciudadela interior. En este espacio sagrado, el juicio propio es el único juez. Si actúas con rectitud, ¿qué importa que el mundo no lo sepa? Si mantienes tu integridad en silencio, has ganado la única batalla que importa. El silencio de Marco Aurelio era un filtro, dejaba pasar la verdad y bloqueaba la vanidad. Él nos enseña que el hombre que necesita explicar su virtud, en realidad está dudando de ella. La virtud, como el sol, no necesita anunciarse para iluminar. La historia de Epicteto es quizás la más conmovedora de todo el estoicismo. Nació esclavo. Su cuerpo no le pertenecía. Era propiedad de un amo cruel, llamado Epafrodito. En un entorno donde no tienes derecho a la propiedad, a la familia o a tu propio movimiento, ¿qué te queda? Te queda el silencio. Para Epicteto, el silencio fue su primera y última línea de defensa. Fue en la quietud de su mente donde descubrió que, aunque sus piernas estuvieran encadenadas, su voluntad, proairesis, era absolutamente libre. Se cuenta que una vez su amo, en un ataque de ira, comenzó a golpearle la pierna. Epicteto, con una calma que rayaba en lo sobrenatural, le advirtió sin gritar: «Cuidado, que la vas a romper». Cuando la pierna finalmente se quebró, Epicteto no lanzó un alarido de agonía ni una maldición de odio. Simplemente dijo: «¿No te dije que se rompería?». Este es el poder supremo del silencio estoico. Al no reaccionar con el ruido del dolor emocional, Epicteto le arrebató a su amo el placer de dominar su espíritu. El silencio fue su forma de decir:
puedes romper mi cuerpo, pero no puedes tocar mi juicio. Epicteto enseñaba a sus alumnos que el hombre que habla demasiado es un hombre que se entrega a los demás. Si hablas para quejarte, te vuelves una víctima. Si hablas para presumir, te vuelves un esclavo de la admiración ajena. Él insistía en que debíamos ser como el banquete, comer lo que se nos sirve, pero no pedir más a gritos. Su vida es el recordatorio de que el misterio y la reserva son herramientas de resistencia. El esclavo que calla y observa se vuelve más sabio que el amo, que grita y ordena. En el silencio de su celda, Epicteto construyó un imperio mental que ha durado 2000 años. Entender el poder estratégico del silencio. Debemos mirar hacia Esparta. Los espartanos no solo eran maestros de la lanza, sino maestros de la brevedad, de donde proviene el término laconismo, de Laconia, su región. En un mundo donde los oradores atenienses se perdían en discursos floridos para convencer a las masas, los espartanos usaban el silencio como un arma de terror psicológico. El ejemplo más famoso ocurrió cuando Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, envió una amenaza a los espartanos diciendo: «Si entro en sus tierras, arrasaré sus ciudades y esclavizaré a sus hijos». La respuesta de los éforos espartanos consistió en una sola palabra: sí. Este silencio, cargado de intención, fue más aterrador que cualquier declaración de guerra. Al no dar detalles de su defensa, al no entrar en provocaciones, los espartanos mantenían el misterio de su fuerza. En el campo de batalla, mientras otros ejércitos gritaban y golpeaban sus escudos para infundirse valor, los espartanos avanzaban en un silencio sepulcral al ritmo de las flautas. Ese silencio indicaba disciplina absoluta. Un hombre que puede marchar hacia la muerte sin gritar es un hombre que no puede ser quebrado por el miedo. El silencio espartano enviaba un mensaje claro al enemigo: no estamos aquí para hablar de valor, estamos aquí para demostrarlo. Esta economía de palabras les permitía concentrar toda su energía vital en la acción. Como estoicos modernos, debemos aprender de ellos, que tu presencia intimide por su firmeza, no por tu volumen. ¿Cómo aplicamos esta filosofía en un mundo diseñado para que nunca estemos callados? Necesitamos un entrenamiento sistemático, lo que los estoicos llamaban asquesis. El primer ejercicio es el ayuno de habla. Intenta pasar 4 horas al día sin pronunciar una sola palabra, a menos que sea estrictamente necesario para tu trabajo. Observa la urgencia que siente tu ego por comentar, por bromear, por dar tu opinión en redes sociales. Verás que el 90% de lo que ibas a decir no tenía valor real. Este ejercicio limpia tu mente del ruido innecesario y te devuelve el control sobre tu lengua. El segundo es el ayuno de dopamina digital. El misterio se pierde en el scroll infinito. Cuando publicas lo que comes, lo que piensas y lo que sientes cada hora, te vuelves predecible y mundano. Prueba a desaparecer de las redes durante una semana. No anuncies que te vas, simplemente vete. El silencio digital te permitirá reconectar con tu pensamiento original, no con el eco de las opiniones ajenas. El tercer ejercicio es la escucha activa radical. En tu próxima conversación, oblígate a no interrumpir y a no preparar tu respuesta mientras el otro habla. Escucha hasta el final y luego guarda 3 segundos de silencio antes de responder. Ese pequeño espacio de misterio te dará una claridad inmensa y hará que tu interlocutor sienta el peso de tu presencia. Estarás practicando la ataraxia en medio de la interacción social. Nada pone más a prueba nuestro estoicismo que cuando somos víctimas de una mentira o una traición. La reacción natural es el ruido. Queremos defendernos, limpiar nuestro nombre, atacar a quien nos traicionó. Pero el estoico sabe que la verdad no necesita defensa y la mentira se consume a sí misma. Cuando alguien habla mal de ti, recuerda las palabras de Epicteto: si te dicen que alguien ha hablado mal de ti, no te defiendas. Di simplemente: evidentemente no conocía mis otros defectos. De lo contrario, no habría mencionado solo esos. Responder con humor y silencio es la forma más elevada de desprecio hacia la calumnia. Si te lanzas al barro para luchar con quien te difama, el barro te manchará a ti también. El silencio te mantiene limpio. Ante la traición, el misterio es tu salvación. No busques cierres emocionales dramáticos ni explicaciones del traidor. El silencio de tu partida será su mayor castigo. Al no darle el placer de ver tu dolor o tu ira, le quitas todo el poder que creía tener sobre ti.
La traición es un problema del carácter del traidor, no del tuyo. Mantente en silencio, sigue cultivando tu virtud y deja que el tiempo sea el encargado de revelar la verdad. Tu poder reside en ser capaz de caminar por el fuego de la injusticia sin que tu voz tiemble y sin que tu corazón se llene de ruido amargo. Hemos recorrido el camino de los emperadores, los esclavos y los guerreros. Hemos visto que el silencio es el lenguaje de los dioses y el misterio es la túnica de los sabios. Busca compartir lo que has aprendido. Guarda estas palabras en tu pecho. Deja que se conviertan en parte de tu médula. Mañana, cuando salgas al mundo, no hables de estoicismo. Sé estoico. Deja que el misterio de tu nueva fortaleza sea lo que el mundo note, pero que nadie pueda explicar. Porque el poder que se explica es pequeño. El poder que se vive en silencio es infinito.